Un cohete que al principio solo era el sueño de un hombre de ir al espacio termina transformándose en el arma de destrucción más preciada de Hitler. El V2 fue una innovación increíble. Era distinta a cualquier otra arma que hubiera existido antes. Era un misil balístico. El objetivo jamás lo oía venir. Un oficial de la inteligencia británica intenta por todos los medios salvar a Londres de esta arma de guerra revolucionaria. Lo asombroso de las armas V fue que los británicos detectaron su existencia justo a tiempo de contrarrestar el ataque y que no siguiera desarrollándose. Y un soldado estadounidense trae a casa un tesoro tecnológico oculto. Conocimientos que acabarán siendo determinantes para llevar al ser humano a la Luna. Estados Unidos contrató los servicios de personas que habían participado en programas nazis destinados a causar destrucción y daños terribles. V2, el cohete nazi. En las oficinas de Londres del MI6, los servicios secretos o de inteligencia británicos, Reginald Jones, asesor científico principal del MI6, se dirige a una reunión de personal. ¿Nigel? Reginald Jones, joven físico que provenía del medio universitario, había sido una de las personas claves en la campaña aérea de defensa de Gran Bretaña. Han pasado 3 meses desde el día D y la invasión de Normandía. Los nazis han sido expulsados con éxito de Francia y las fuerzas aliadas prosiguen su avance contra las de Hitler en todos los frentes. La guerra está yendo bien para los aliados. En Gran Bretaña prácticamente han cesado los ataques aéreos de los alemanes. A esa misma hora, en el otro extremo de Londres, al oeste, en el barrio residencial de Chiswick, Bernard Browning, de los Reales Ingenieros del Ejército, está llegando a casa desde el frente con un permiso muy merecido. Después de haber experimentado terribles tragedias y derrotas, para los británicos de repente era como si la guerra hubiera terminado. Excepto por algunas salvas finales de despedida, lo que ya empieza a conocerse como la Batalla de Londres ha tocado a su fin. Browning va de camino a una estación de tren cercana para reunirse con su novia, pero decide hacer una parada en una pequeña tienda de barrio. Tiene grandes planes. Quiere casarse en cuanto termine la guerra. Para él, la vuelta al hogar debe ser algo parecido a un nuevo comienzo. ¿Qué ha sido eso? La calle Staveley de Chiswick ha quedado reducida a escombros. Bernard Browning nunca tendrá la oportunidad de ver a su novia. Y en ese momento, Reginald Jones ve con claridad que acaban de entrar en una nueva fase letal. Reginald Jones lleva tiempo vigilando el programa secreto alemán de desarrollo de cohetes. Deduce al instante que los nazis por fin lo han conseguido. Sin embargo, otros londinenses que oyeron la explosión en Chiswick probablemente pensaron que solo sería otro bicho. Los alemanes llevaban lanzando estas bombas volantes sobre Londres desde el verano de 1944, pero gracias a su característico sonido había tiempo de dar la alarma. 6 días después del día D, cuando los aliados ya han aterrizado en Europa y han empezado a hacer sus incursiones y sus ejércitos están volviendo al continente, de pronto surge del cielo en un ataque contra Londres esta nueva arma, la bomba V1, un peculiar torpedo volante que emitía un zumbido. Había una buena razón para llamarlas armas V, armas de venganza, porque parecían venir en respuesta a la ventaja conseguida por los aliados, tanto con el retorno de sus tropas al continente como con la campaña de bombardeos estratégicos contra Alemania.
El V1 era vulgarmente conocido como bicho porque podías reconocerlo por el zumbido de su pulso reactor cuando todavía faltaban un par de minutos para el impacto y ponerte a cubierto. La mejor manera de definir el V1, la bomba voladora, sería decir que fue la precursora del misil de crucero. Tenía alas, estaba propulsada por un pulso reactor, se lanzaba desde lo que parecía una rampa de salto de esquí. Su funcionamiento se basaba en que llevaba cierta cantidad de combustible, suficiente para volar hasta su objetivo. Era un arma muy rudimentaria y pasado cierto tiempo el motor se paraba. Aquel pulso reactor sonaba como un zumbido que iba y venía, que fue el que dio pie a que los londinenses lo apodaran así, el bicho. Adolf Hitler lo había llamado arma de venganza. Era su intento de represaliar a Gran Bretaña por los bombardeos de los aliados contra la tierra patria alemana. El único propósito del V1 había sido aterrorizar a la población británica. Mientras la guerra fue bien, Hitler no mostró el menor interés en estas Wunderwaffen, armas milagrosas. Pero al cambiar el curso del conflicto, empezaron a interesarle cada vez más. A Hitler le importaban las descabelladas teorías de dominación del mundo que ocupaban su perturbada mente. Se aseguró de que quienes le eran leales se entregaran a la producción de tantas armas como fuera humanamente posible. El ataque del 8 de septiembre fue, sin duda, completamente diferente a los impactos de las bombas volantes, que se caracterizaban por su peculiar zumbido intermitente. El motor se paraba y al cabo de unos instantes había una explosión. Cuando el V2 impactó y aquella cosa bajaba a una velocidad supersónica, transportando una ojiva de 1 tonelada de peso, y podía hacer saltar en pedazos un distrito entero, y el ruido que hacía al romper la barrera del sonido y estallar, fue algo tremendo, algo hasta entonces desconocido. Ha ocurrido. Y Jones, por descontado, estaba en el equipo de científicos del servicio de inteligencia que se encargaba de intentar encajar toda la información reunida sobre las armas V. Reginald Jones lleva gran parte de la guerra recopilando datos de los servicios secretos sobre las armas V de Hitler. Había infinidad de rumores, datos sueltos de inteligencia que indicaban que los alemanes estaban desarrollando cohetes. Analizando los informes de sus fuentes sobre aquel día de septiembre, Jones comprende que sus temores finalmente se han confirmado. Hitler ha hecho blanco en Londres con la siguiente generación de armas de venganza, un cohete que puede lanzarse desde el continente y hacer impacto en Londres en menos de 5 minutos. El V2. Lo han hecho. Los muy desgraciados lo han hecho. El 8 de septiembre de 1944, el primer misil V2 impactó en Londres y causó una gran conmoción porque nadie oyó aproximarse el cohete. Impactó en Londres sin más, causando enormes daños y una gran confusión. Pilló por sorpresa a toda la ciudad. En una fábrica clandestina de armas, los hombres que construían el V2 trabajan a pleno rendimiento. Werner von Braun es el ingeniero aeroespacial alemán de 32 años que concibió, diseñó y construyó el nuevo y asombroso ingenio. Hitler había depositado su confianza en el joven. El ejército alemán, la Wehrmacht, confía en que tras el ataque sobre Londres con el V2, la guerra dé un vuelco a favor de la Alemania nazi. Señor von Braun, mire esto. Ha funcionado.
Mucho antes de que su arma impactara en Londres, Wernher von Braun aspiraba a alcanzar la Luna. Von Braun había crecido en una familia de clase privilegiada, pero muy pronto mostró interés por los vuelos espaciales. Cuando era niño decía, quiero girar la rueda del progreso. Ingresó en un club de aficionados a los cohetes que hacían lanzamientos de lo que ahora podríamos calificar de juguetes de patio doméstico. No me cabe duda de que en aquella época probablemente se vería como una excentricidad. Y aquellos hombres que apuntaban a las estrellas llamaron la atención del famoso director de cine de ciencia ficción, Fritz Lang. Gente del cine como Fritz Lang se interesó por el elemento de espectáculo que tenía el lanzamiento de estos cohetes de juguete. Wernher von Braun fue contratado de asistente en el desarrollo de un cohete para la película de Fritz Lang, Frau im Mond, La mujer en la luna. Pero a von Braun no tardaron en ofrecerle un nuevo papel estelar. El ejército alemán contrató los servicios del joven científico para su departamento de cohetes. Les interesaban toda clase de tecnologías avanzadas. Y se fijaron igualmente en el pequeño grupo que rodeaba a Wernher von Braun, que desarrollaba cohetes. El fin de la Primera Guerra Mundial se declaró oficialmente cuando las potencias aliadas obligaron a Alemania a firmar el Tratado de Paz de Versalles. El documento tenía como fin limitar drásticamente el poder de Alemania. Antes de que Hitler llegara al poder, Alemania continuaba sujeta a las restricciones del Tratado de Versalles, que también afectaban a la clase de armas que podía desarrollar. Pero los alemanes encontraron un resquicio. El Tratado de Paz de Versalles había prohibido armamento como tanques, aviones y artillería pesada a Alemania. Pero a nadie se le había ocurrido incluir los misiles. Von Braun no tardó en significarse como un joven brillante que, a pesar de sus 20 y tantos años, ya era capaz de liderar un nutrido equipo. Se hizo miembro del partido en 1937. No puede decirse que fuera un gran entusiasta de la ideología nazi, pero sí un gran oportunista que remaba a favor del sistema y que en varias ocasiones manifestó su confianza en Hitler. El ejército alemán puso a von Braun a trabajar con altos oficiales del ejército como Karl Becker y Walter Domberger para desarrollar el que sería el primer misil balístico de la historia, un proyectil no tripulado que, como algunos lo definirían de acuerdo con los criterios actuales, iba a ser un arma de destrucción masiva. El V-2 realmente fue el arma de guerra más exótica que existió antes de la bomba atómica. ¿Cuántas víctimas? Aún no tenemos información. Gracias. Wernher von Braun ha desarrollado un modelo de cohete de trabajo, y Hitler piensa que podría ser un arma muy poderosa para los nazis. Reginald Jones, del MI6, sabe desde hace meses que los alemanes están construyendo en secreto el V-2. En los servicios secretos británicos se había abierto un debate en torno a qué clase de arma V sería, y claro, había múltiples armas V. En cierto modo, muchos estaban en lo cierto. Algunos sostuvieron que esa arma V sería una bomba voladora. Y, en efecto, en junio de 1944 comenzaron los ataques con bombas voladoras. A través de un agente en Oslo llegó un informe, el llamado Informe Oslo, en el que se mencionaba que era posible que los alemanes estuvieran desarrollando cohetes para las acciones bélicas ofensivas. Pero es en marzo de 1943, fecha en que los servicios de inteligencia británicos interceptan una conversación sobre cohetes entre dos generales alemanes capturados, cuando verdaderamente toda la maquinaria de los servicios secretos se concentra en la búsqueda de armas V. Los británicos empezaron a recibir cada vez más datos que indicaban que los alemanes tenían un programa de cohetes en el período comprendido entre finales de 1942 y principios de 1943. Y en la primavera de ese año, el sistema de reconocimiento fotográfico de la Real Fuerza Aérea descubrió imágenes de cohetes.
Y ahora, el primer cohete ha impactado en Londres. Los primeros cohetes V2 empezaron a caer en Londres, dando la razón a los que, como Reginald Jones, habían pronosticado que Alemania usaría cohetes. Antes de que empezaran los ataques, había llegado información secreta sobre el V2 de una fuente importante, una espía francesa de 23 años llamada Jeanne Rousseau. Reginald Jones identifica a Jeanne Rousseau entre los agentes claves a la hora de proporcionar información secreta relacionada con los programas sobre armas V. Es un personaje muy interesante. Trabaja como traductora para los alemanes, pero al mismo tiempo escucha sus conversaciones, incluidas las que tratan sobre los programas de armas V, y pasa esa información a los aliados. Por desgracia, los alemanes la descubrieron antes de que los servicios secretos británicos pudieran sacarla del continente. Pero antes de ser capturada, la espía se las arregló para enviar información muy valiosa sobre el centro de investigación del V2, un lugar llamado Peenemünde. Peenemünde, una aletargada localidad costera al norte de Berlín. Peenemünde era el cabo cañaveral de los nazis. Entraba dinero a raudales. Después de que el ejército alemán decidiera ubicar allí su programa de cohetes, les llovió una cantidad ingente de dinero. Querían que fuera un escaparate de la tecnología nazi. Se construyeron alojamientos para los trabajadores. Se desarrollaron y experimentaron infraestructuras a gran escala. No había nada parecido en todo el mundo. Peenemünde era un centro de ensayo militar donde se desarrollaba nuevo armamento, pero también era un lugar al que habían acudido ingenieros y científicos que inicialmente aspiraban a alcanzar las estrellas. Lo que querían era mandar cohetes al espacio. Pero el ejército alemán tenía otros planes. Necesitaba misiles, cohetes capaces de transportar una ojiva, y en eso debían trabajar los científicos. El mayor logro, por descontado, fue el V2, que fue una revolución tecnológica. Los espías del MI6 ya llevaban informando de estos logros alemanes desde 1943. En cuanto los aliados localizaron la ubicación secreta del desarrollo de estas armas en Peenemünde, destruir aquel lugar pasó a ser objetivo prioritario, y se puso en marcha la Operación Hydra. La Operación Hydra fue un intento de la Real Fuerza Aérea Británica de destruir Peenemünde y decapitar el programa de cohetes. La incursión aérea tuvo lugar la noche del 17 al 18 de agosto de 1943 y la RAF lanzó más de 600 bombarderos sobre Peenemünde. La inteligencia británica decidió destruir no solo las instalaciones, sino también al mayor número posible de investigadores. Von Braun se había ido a la cama y en torno a la medianoche comenzaron a sonar las alarmas de ataque y se refugió en un búnker que había en el complejo de investigación. Cuando dijeron en el búnker que la costa estaba despejada y parecía que el ataque aéreo había terminado, salió y fue al edificio en llamas donde estaba su despacho para rescatar los archivos del fuego. La Operación Hydra fue muy costosa. 300 hombres de la Fuerza Aérea perdieron la vida aquella noche. Y, por descontado, varios cientos murieron sobre el terreno. Pero, por desgracia, el punto medio del ataque donde cayeron las bombas fue demasiado al sur. Así que no impactaron en los laboratorios, en los lugares donde se desarrollaba armamento. Aunque el ataque aéreo contra Peenemünde causó daños de consideración, solo consiguió retrasar la producción. Sin embargo, había puesto a los nazis sobre aviso de que su programa secreto de cohetes corría peligro. Dejó meridianamente claro a todo el mundo que Peenemünde ya no podría utilizarse más para fabricar el cohete V2. Tales eran los destrozos que habían causado los británicos allí. Se decidió trasladar la fábrica a una mina abandonada en los Montes Harz, que a partir de entonces se llamó Mittelberg. Los aliados fuerzan sin tregua su avance hacia el corazón alemán. El premio final es la capital del régimen nazi, el Berlín de Hitler. La Wehrmacht alemana sigue desmoronándose ante el avance de los aliados, pero hay una sorpresa. Los cohetes V2 siguen surcando el aire. Solo en el mes de octubre se llevan a cabo 91 ataques contra Inglaterra. Los nazis aún confían en que el V2 pueda cambiar el curso de la guerra a su favor.
Lo que realmente distinguía al V2 era que se podía lanzar prácticamente desde cualquier posición. Las lanzaderas eran portátiles, más bien pequeñas y fáciles de manejar, y el cohete podía dispararse desde la calle, desde un bosque. No se necesitaban unas instalaciones especiales para usar estas armas. La estrategia de los aliados siempre contenía un elemento ofensivo, como campañas de bombardeos para destruir las plataformas de lanzamiento. En realidad, en 1944 y 1945, los aliados anduvieron jugando al gato y al ratón con las lanzaderas móviles. A estas alturas ya está claro que el V2 no es el arma milagrosa que Hitler esperaba que fuera, pero en las contadas ocasiones en que alcanza su objetivo, lo hace con demoledora precisión. El peor ataque que sufre Londres es en noviembre de 1944. Un misil V2 impacta contra los grandes almacenes Woolworth que están abarrotados de gente y mata a 173 personas. James Hamill es un comandante asignado a la artillería del ejército estadounidense la primavera de 1945. James Hamill pertenecía al ejército estadounidense y era muy joven en aquella época. Era ingeniero y oficial subalterno y respondía ante el coronel Toftoy. Cuando terminó la guerra, el coronel Toftoy recibió el encargo de reunir todos los misiles V2 y organizar una operación para enviar los componentes de un centenar de misiles a Estados Unidos para realizar pruebas. Los estadounidenses saben que las nuevas armas de los nazis deben de ser muy potentes para que sus aliados británicos intenten ocultar los daños. Cuando empezaron a caer los primeros misiles, trataron de encubrir el hecho informando de fuertes explosiones de gas y otros incidentes para desactivar el interés de la gente. Estaban ocurriendo misteriosas explosiones en Londres, pero el gobierno negaba que existiera una nueva arma. El coronel Toftoy sabe que en algunas categorías Estados Unidos lleva varios años de retraso en tecnología armamentística. Lo que los estadounidenses van a necesitar es un plan para conseguir los conocimientos especializados de los alemanes sobre armamento y captar a científicos alemanes en cuanto lo permitan los combates sobre el terreno. Entiendo, señor. Y uno de los hombres que participan en este plan es el joven oficial James Hamill. Sobre el terreno, los aliados presionan incansables en su avance. Desde el oeste, desde el sur y desde el este. Los masivos avances aliados obligan a las fuerzas alemanas a retroceder. Ahora la clara superioridad de sus tropas, solo en número de efectivos, sumada a la superioridad de su maquinaria de guerra, se revelan insuperables para el Tercer Reich de Hitler. Ningún dirigente alemán en su sano juicio pudo ver otra cosa que no fuera una catástrofe avecinándose. Hitler se negaba rotundamente a ver que estaban a punto de perder la guerra. Aún así seguían llegando misiles V2. 141 ataques en suelo británico solo en diciembre, seguidos de más de 1000 cohetes lanzados contra Amberes en Bélgica. Pero Hitler sigue demandando más V2. El esfuerzo bélico fue cada vez más desesperado e inútil, en paralelo con las cifras de producción de misiles previstas. Las previsiones eran absolutamente irreales. Es casi Navidad. Mientras los soldados mueren en los campos de batalla, Wernher von Braun y algunos de sus colegas se reúnen en un apartado castillo para una celebración muy especial de las fiestas. Hitler sigue aferrándose a la prodigiosa arma de von Braun como su última esperanza para detener el avance de los aliados. El Führer alemán decide enviar a su ministro de armamento, Albert Speer, para homenajear al personal esencial relacionado con el V2. El general Walter Domberger, el representante de armamento Heinz Kunze, el director de la fábrica de Mittelberg, George Ricci, y el propio Wernher von Braun, entregándoles a todos la máxima condecoración del Reich nazi, la Cruz de Caballero. Seguían considerando que von Braun era el hombre indicado para llevar a cabo el programa del V2. Por eso Albert Speer, el ministro de Armamento, lo apoyaba. Y gracias a ese apoyo, von Braun fue condecorado con la Cruz de Caballero en diciembre de 1944.
Hay una historia muy interesante detrás, y es que en la primavera de 1944, von Braun había sido detenido e investigado por la Gestapo por unos comentarios que había hecho en una fiesta, donde había dicho que en su opinión la guerra estaba perdida y que ellos preferirían construir un cohete espacial. Él y dos de sus colegas más cercanos fueron detenidos. El propio hermano de von Braun fue detenido, a pesar de que era oficial de las SS. Había ingresado en 1940 a petición de las propias SS. Von Braun trabajó intensamente en el V2, a pesar de los terribles abusos que veía que se cometían con los prisioneros del campo de concentración. En realidad, después de su detención ya no merecía toda la confianza de los dirigentes nazis, dependía de a quién preguntaras. El ministro de Armamento, Albert Speer, seguía apoyándolo, mientras que Heinrich Himmler desconfiaba de él. Damas y caballeros, les ruego que se pongan en pie para la ocasión. Herr von Braun, todas las personas reunidas en esta sala conocen su enorme contribución a la causa alemana. En Berlín nos sentimos muy orgullosos y le estamos muy agradecidos por su trabajo. Así pues, estimado Werner, el Führer ha decidido concederle la Cruz de Caballero por sus servicios al Reich. A la salud de Werner von Braun. ¡Salud! La Cruz de Caballero era la máxima condecoración que concedía el régimen alemán nazi por arrojo militar y liderazgo, lo que indicaba que los nazis seguían aferrándose a la esperanza de que el V2 consiguiera dar un giro decisivo a la guerra. El hombre que un día quiso llegar a la Luna, en cambio, había terminado con un alto rango en el escalafón del Reich nazi. Las fotografías que sobreviven a la guerra muestran a un von Braun exultante, extasiado. Ningún rastro de incomodidad en su expresión. Claramente está encantado de estar ahí. Esta noche, en honor de Werner von Braun, un modesto espectáculo de fuegos artificiales. Adelante. Para culminar espectacularmente el acto, Speer ordena que varios V2 sean lanzados desde el exterior para celebrarlo. El cohete V2 había resultado ser un arma impredecible, pero de vez en cuando mortífera. El V2 era un misil balístico. Podía recorrer más de 300 kilómetros en 5 minutos. Llegaba sin previo aviso, de manera que la falta de defensa creaba una situación excepcional. Sin un plan de defensa, los británicos deciden que su mejor opción es usar los servicios secretos. Un programa general de contraespionaje gubernamental llamado Doble Cruz podía ser la solución a la amenaza. Doble cruz eran las palabras en clave para referirse a la captura por parte de los británicos de agentes secretos alemanes que los nazis habían tratado de infiltrar en Gran Bretaña. Los británicos deciden utilizarlos para enviar información a Berlín. La información que a ellos les interesa que tengan. Información engañosa. Los alemanes se basan casi exclusivamente en sus espías de Londres para comprobar la precisión de los ataques con V2. Uno de los espías con esta misión es un hombre cuyo nombre en clave es Agente Tate. El agente Tate, un danés llamado Wolf Schmidt, es uno de esos presuntos agentes alemanes que naturalmente han capturado los británicos. El agente Tate les revela que sus controladores nazis le han enviado un cable donde dicen que sus informes sobre los objetivos alcanzados por los V2 son tan importantes que hasta podrían decidir el resultado de la guerra. Todo cambia según en quién deposite su lealtad. No sé de qué lado estás. Reginald Jones, del MI6, junto con sus colegas de contraespionaje del MI5, han concebido un plan que esperan que ayude a salvar Londres de los ataques con misiles V2. Te conviene aceptar. Finalmente, Tate acepta cambiar de bando. Y el plan se pone en marcha. Tenemos impactos aquí, aquí, aquí y aquí. En el área metropolitana de Londres. Nadie está a salvo.
Si el agente Tate lo hacía bien, los nazis creerían que habían mejorado su puntería y habían causado más daños, cuando la verdad sería que les habrían hecho desviar la trayectoria y las bombas estarían impactando en zonas más alejadas. Si conseguimos que desvíen los objetivos, por ejemplo, hacia aquí, habremos salvado miles de vidas. No tienen manera de comprobar dónde impactan los cohetes. Sobre el terreno, la guerra continúa imparable. Ya han entrado en los últimos y más sangrientos meses de la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1945, la situación que se vivía en Alemania era muy difícil. Los aliados habían consolidado en gran medida su presencia a lo largo del Rin, y lo que quedaba de Alemania estaba entre el Rin y el Oder en su mayor parte. A esas alturas de la guerra, Alemania realmente ya no disponía de los recursos económicos y humanos necesarios para continuar. Hitler sabía muy bien que había perdido la guerra, pero era incapaz de reconocerlo. Y cada día intentaba convencerse de que sucedería un milagro que daría un vuelco a la situación. Se aferraba a la idea de que había varias armas milagrosas que aún estaban por venir. Hitler sigue necesitando desesperadamente creer que el V2 puede ayudar a salvar la Alemania nazi. En enero del año anterior solamente se producían 140 cohetes al mes. Pero ahora la fábrica subterránea de V2 es capaz de producir casi 700. Y la meta del Führer para sus armas de venganza es más del triple de esa cantidad. Mittelberg era el emplazamiento subterráneo de la fábrica de V2, una antigua mina próxima a Nordhausen. El V2 es una de las armas más caras usadas en la guerra, pero hay un precio muy superior: las vidas de los trabajadores esclavos que fabrican el arma. Con un coste de decenas de miles de vidas, esta mina, que no reunía condiciones de habitabilidad para el ser humano, se transformó en una cadena de producción de alta tecnología. Se utilizó mano de obra esclava primero para hacer la mina algo más habitable y después para trabajar en la cadena de fabricación. El impacto de un V2 mataba en torno a 5.000 personas, pero en su fabricación morían entre 10 y 20.000 personas. Por tanto, al final se cobraba muchas más vidas con su producción que usándolo como arma. Eran en su mayoría prisioneros de guerra rusos, polacos, ucranianos y franceses. Los primeros trabajadores esclavos que trajeron caían como moscas. Minando el resto de los túneles que estaban inacabados, instalando los equipos, sobrecargaban de trabajo a los prisioneros y no los alimentaban. Había un problema grave de higiene, con plagas de piojos y también epidemias de diarrea, tifus y otras enfermedades entre los prisioneros. Esto demuestra que producir más es imposible, que estamos ya al límite de nuestra capacidad. Para la continua demanda de Speer tiene que mandarnos más mano de obra nueva. Se construyen nuevos campos de concentración cerca de Mittelberg para aportar a la fábrica más de 19.000 trabajadores esclavos. Werner von Braun en persona visita la fábrica de Mittelberg en 12 ocasiones como mínimo durante la guerra. Von Braun conocía de sobra todas estas condiciones. Y no es que tuvieran que tolerar a aquellas personas por alguna causa, se las habían pedido expresamente a las SS. Tenemos un documento firmado por él, en el que especifica que haría los cálculos sobre el número de internos que iban a necesitar en el campo de concentración. Por cada cohete V2 operativo que sale de la línea de ensamblaje mueren 6 trabajadores esclavos. Von Braun sabía perfectamente lo que estaba pasando. Si conocía el problema en todo su alcance ya no lo sé, pero sin duda sabía que las condiciones entrañaban riesgos para la vida. Los abusos del personal de las SS son generalizados. Los actos de sabotaje o resistencia de los prisioneros se castigan con la horca. No había en esos momentos nada que indicara que aquello les causaba algún dilema moral. Estos ingenieros, que habían alcanzado un nivel tan alto de competencia profesional, distaban mucho de haber desarrollado un código ético tan elevado.
En marzo de 1945, los aliados ya han conquistado Colonia y están a punto de cruzar el Rin. Hitler se siente ultrajado. Aunque la mayoría de los V2 yerran su objetivo, él sigue ordenando más ataques y a veces las bombas impactan con fatal precisión. El V2 era un arma de efecto indiscriminado, pero cuando acertaba su objetivo era tremendamente mortífera. Misiles V2 impactaron en el mercado de Smithfield y en el complejo de viviendas Hughes Mansions. Las bombas mataron a bastantes más de 100 personas en un instante. Pero finalmente los V2 empiezan a caer en zonas menos pobladas de Londres gracias a que los alemanes están ajustando sus disparos en función de los datos engañosos del sistema de Reginald Jones. Agentes como Tate fueron utilizados para proporcionar información errónea a los alemanes, tanto para reforzar su idea de que sus lanzamientos eran precisos, que no lo eran, como para alejar sus ataques de Londres. Se calcula que esta estrategia salvó la vida de 11.000 londinenses. Y cuando los aliados occidentales atravesaron el frente del Rin en marzo, los ataques con misiles V2 tocaron a su fin. El arma milagrosa de Hitler ha fracasado y con la guerra prácticamente perdida, los recursos del programa alemán quedan disponibles. Ahora los aliados compiten entre ellos. Todos los aliados se afanaron en localizar al mayor número posible de científicos que hubieran participado en el desarrollo de estas armas secretas, y en ocasiones la competencia entre el este y occidente llegó a ser feroz. Pero incluso hubo competencia entre los mismos aliados occidentales. Franceses, británicos y estadounidenses intentaron al mismo tiempo captar a los científicos alemanes y recopilar sus documentos. ¿Quién conseguiría los documentos alemanes, los materiales de fabricación de los cohetes y a los propios investigadores alemanes? La guerra está a punto de terminar. Werner von Braun, director del programa de cohetes V2 de Hitler, se prepara para la etapa posterior a la guerra. Cuando se hizo evidente que todo estaba perdido y que, ya fuera el ejército soviético o el estadounidense, terminarían descubriendo Mittelberg, von Braun y sus colegas reunieron toda la documentación técnica esencial del programa de producción y la escondieron en una cueva. Aquella documentación sería posiblemente su salvoconducto con quienes terminaran atrapándolos. Dos personas de la máxima confianza de von Braun conducen 2 camiones cargados de documentación del V2 hasta el pozo de una mina abandonada. Su personal debe esconder esas 14 toneladas de documentos técnicos. La carrera por encontrar los V2 y a los científicos alemanes que los habían desarrollado sigue adelante. Tecnología y personal que cambiarán de terreno de juego después de la guerra. Mittelberg era un objetivo de los estadounidenses, los soviéticos y los británicos. Pero en abril de 1945 la cosa se redujo básicamente a una competición entre soviéticos y estadounidenses. El ejército estadounidense ha descubierto Mittelberg y envía efectivos para liberar la zona. Se quedaron estupefactos al descubrir la tragedia humana del campo. Werner von Braun y su equipo de ingenieros de cohetes deciden esperar hasta el fin de la guerra en un entorno completamente distinto. Temiendo ser capturados por el ejército soviético, pues pensaban muy acertadamente que no les brindarían una acogida tan cálida como el ejército estadounidense, huyeron a Baviera. Los ingenieros esperan la llegada de los estadounidenses en un acogedor hotel alpino. En general, preferían rendirse a Estados Unidos si era posible. La mayoría pensaba que los estadounidenses no serían tan vengativos y que probablemente tendrían dinero para apoyarlos en el futuro y así podrían seguir trabajando. Tenían buenas razones para esperar resentimiento por parte de británicos, franceses y soviéticos.
Se ha publicado que Wernher von Braun dijo al final de la Segunda Guerra Mundial: "Mi país ha perdido 2 guerras mundiales y esta vez quiero estar en el lado de los vencedores". En su puesto de mando, luchando hasta su último aliento, el Führer cayó por Alemania. Cuando se difundió la noticia de la muerte de Hitler por la radio, los ingenieros enviaron al hermano menor de von Braun, un chico llamado Magnus, colina abajo en bicicleta, en busca de las fuerzas estadounidenses. Magnus von Braun prácticamente se topó con una patrulla y habló con un soldado raso de Wisconsin. Mi hermano es el inventor del cohete V2. Estamos en el hotel, en la montaña, a 5 kilómetros de aquí. Queremos rendirnos. Le llevó un tiempo convencer a aquellos soldados, todos soldados rasos, de que no estaba loco y de que los creadores del V2 estaban realmente en un hotel arriba de la montaña. ¡Vamos! Von Braun y sus mejores científicos e ingenieros se entregaron a la 44ª División de Infantería de Estados Unidos. En Mittelberg, los estadounidenses también pudieron reunir las piezas sueltas del programa de producción de V2. Semanas después de la llegada de la primera oleada de tropas, uno de estos estadounidenses es James Hamill, enviado para recuperar todo el material posible. La misión especial V2 era un intento de recuperar un centenar de cohetes V2 para realizar pruebas en Estados Unidos, y debían procurar hacerlo antes de que los soviéticos llegaran hasta allí, porque se suponía que los soviéticos ocuparían Mittelberg en su avance. Chicos, hemos terminado aquí. Buscad la manera de envolverlo todo. No tenemos mucho tiempo. Hamill y sus hombres tienen que enviar todas estas piezas a Estados Unidos antes de que lleguen los rusos. Así que cargaron todas aquellas piezas y los misiles incompletos en vagones de tren. Llenaron más de 300 vagones ferroviarios con material de Mittelberg. Pero los estadounidenses necesitaban también los documentos de von Braun para saber cómo ensamblar las piezas. Wernher von Braun ha ocultado la documentación secreta sobre la producción del V2 en una mina cercana a Mittelberg. Los estadounidenses andan a la caza del alijo de información de von Braun, pero deben localizarlo pronto si no quieren que los rusos o los británicos se les adelanten. Un oficial estadounidense consiguió engañar a alguien que estaba allí arriba, cerca de Mittelberg, para que confesara la situación de la mina. Vino a decirle al hombre: "Sabemos dónde están los documentos, solo necesitamos que nos ayude a localizarlos". Y el tipo cayó en la trampa y se lo dijo. Una vez descubierta su localización, lo único que les quedaba por hacer a los estadounidenses era recoger los documentos. Y aparentemente ocurrió justo en el momento en que los británicos empezaban a poner sus puestos de control en las carreteras, ya que era una zona de ocupación británica. Estados Unidos localizó los documentos y se apropió de ellos. Se trata de información esencial que en el futuro permitirá a Estados Unidos desarrollar su propio programa de misiles balísticos y finalmente hasta viajar a la Luna.
Aunque los estadounidenses ya tienen los documentos de Von Braun, saben que van a necesitar al propio Von Braun. Varios meses antes, nada menos que el comandante supremo de las fuerzas aliadas, Dwight Eisenhower, envía personalmente un cable a Washington. Las ideas del director científico de este grupo van 25 años por delante de Estados Unidos. Recomiendo que 100 de los mejores hombres de la organización sean evacuados de inmediato. El 18 de septiembre, Von Braun, otros 6 miembros del personal de Peenemünde y otros 9 alemanes que iban a trabajar para las fuerzas aéreas del ejército estadounidenses subieron a un avión y viajaron a Estados Unidos. Pese a las objeciones del Departamento de Estado a permitir que científicos y posibles criminales de guerra nazis entraran en Estados Unidos sin una exhaustiva investigación de antecedentes, el ejército insiste en que Von Braun y sus hombres reciban permisos temporales de trabajo en Estados Unidos. Sí que pasaron por unos interrogatorios, pero fueron más bien formulistas y relajados. La afiliación a las SS de Von Braun habría sido una bandera roja tremenda que se escondió debajo de la alfombra. Por tanto, los trámites para traer a Von Braun y a sus colegas a Estados Unidos se agilizaron desde el primer día. Todos los obstáculos que se interponían fueron despejados en gran medida por la vía política. Y el hombre que va a cuidar de Von Braun en Estados Unidos no es otro que James Hamill, quien solo unos meses antes había bombardeado la fábrica de misiles V2 de Mittelberg. Toda su documentación estaba en orden. Permiso especial, Operación Overcast. La Operación Overcast se llamaría más tarde Operación Paperclip y permitió que más de 1.500 científicos alemanes empezaran a trabajar para el ejército estadounidense. La guerra no terminó realmente en 1945. Su siguiente enemigo estaba justo a su lado, los rusos. Y los estadounidenses sabían que la competencia con los rusos en lo referente a nuevas tecnologías era feroz. Vamos. Hamill los reunió en Boston y a continuación los llevó a Fort Bliss, en Nuevo México. Por tanto, Hamill era quien tenía la máxima responsabilidad sobre ellos. Von Braun. Von Braun va a trabajar para los estadounidenses. Su tarea diaria era investigar aplicaciones militares de los misiles, pero él albergaba la esperanza de que en Estados Unidos le permitieran algún día desarrollar un nuevo programa y finalmente viajar al espacio. Estaba obsesionado con la navegación espacial, así que no dejó de creer en su sueño y confiar en Estados Unidos. Finalmente llega a ser jefe del programa del cohete Saturno en un organismo estatal de nueva creación, la NASA, Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio. Y en calidad de tal, conoce a un joven presidente de Estados Unidos solo 17 años después de inventar el cohete que se suponía que iba a dar la victoria a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. A Von Braun le atormentaba cada vez más su pasado. En los años 50, la única pregunta que todo el mundo le hacía era si había pertenecido al partido. Y él siempre tenía que contestar que sí, pero en realidad nunca fue un entusiasta ni quiso pertenecer a él. En los años 60 y 70 surgió una controversia en torno a Mittelberg y a los prisioneros y los oficiales de las SS. Pero Von Braun moriría de cáncer en 1977 a la edad de 65 años y por tanto no vivió el grueso de la polémica que tuvo lugar tras su muerte. Pero antes de morir, Von Braun deja su legado en la NASA. El equipo de ingenieros de Peenemünde, con Wernher von Braun a la cabeza, que en efecto construiría el cohete de la misión a la Luna en 1969, lanzaría con éxito la misión Apolo a la Luna. Wernher von Braun ha hecho realidad su sueño. Cuando tenía 17 años y puse en marcha todo esto, me parecía que la Luna estaba mucho más cerca de lo que luego me pareció durante mucho tiempo. Él aspiraba a alcanzar las estrellas. Por desgracia, terminó desarrollando nuevos métodos de matar y destruir. Hoy vuelve a parecerme que está muy cerca. En definitiva, Wernher von Braun no estaba exento de hacer un pacto con el diablo. Pienso que el primer vuelo espacial
significa para la humanidad una oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Y eso es lo que es ahora, inmortal. Un hombre con sus defectos, cuya ambición despiadada permitió al ser humano poner el pie en el espacio. James Hamill supervisó a Wernher von Braun en su trabajo de desarrollo de cohetes para el ejército estadounidense hasta 1952. Se retiró en 1961, año en que Kennedy anunció la misión Apolo. En 1993, Reginald Jones recibió una medalla de la CIA por su trabajo sobre el V2. Junto a él, Jeannie Rousseau fue también condecorada en la ceremonia. Había sobrevivido a 3 campos de concentración. Wernher von Braun dirigió el Centro de Investigación del Cohete Saturno de la NASA durante 10 años. Murió 8 años después de haber enviado a un hombre a la Luna. El controvertido programa de la Operación Paperclip trajo a los científicos nazis a Estados Unidos, pero también permitió a la humanidad avanzar con pasos de gigante. La tecnología del V2 sirvió para promover los viajes espaciales de Estados Unidos, una frontera que todavía se está explorando en la actualidad.